Qué bueno poder saludarlos una vez más y gozoso de poder compartir este tiempo una vez más con ustedes. Aquí estamos nuevamente pues compartiendo este tiempo y pues felices de poder avanzar en el estudio de la palabra del Señor. Recuerden, estamos viendo la vida de Jesús en orden cronológico. Así que pues nuevamente bienvenidos a nuestro estudio. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y hoy nos toca el versículo 13. San Juan, capítulo 1, versículo 13. El día de ayer vimos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si quieres ver el análisis de este texto, lo tenemos en el video del día de ayer. Lo puedes revisar ahí en nuestro perfil, en nuestra página de nuestro canal de YouTube. Hoy día vamos con el versículo 13. Dice, hablando de ser hechos hijos de Dios, versículo 13, los cuales, es decir, los hijos e hijas de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este texto es muy importante. Y voy a tratar de no ir muy profundo en asunto teológico, pero sí para que quede de la manera más sencilla, quede claro en nuestra mente de qué está hablando aquí en la práctica. ¿Cómo podemos entenderlo de manera práctica? Básicamente las mismas palabras se las dijo Jesús a Nicodemo, aquel que se acercó, el fariseo que se acercó a donde Jesús a preguntarle qué tenía que hacer para tener el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y para él, que había estudiado las escrituras, era un docto, erudito en la palabra, ¿verdad? Él dijo, ¿cómo? ¿Y cómo va a ser alguien de mi edad volver al vientre de mi madre? Él no lo pudo entender. Y Jesús se lo estaba explicando de la manera más sencilla. Así que voy a tratar de ser sencillo y claro en este texto. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿cómo lo aplicamos esto como hijos e hijas de Dios que somos? En la vida me topo siempre con gente que pone justamente este tipo de excusas para vivir su vida cristiana. Entonces, un hijo o una hija de Dios debe entender claramente que ya no está bajo estos parámetros de haber sido engendrado en estas tres primeras formas en que lo pone, sino por Dios en el Espíritu. Entonces, estas tres primeras no van a ser excusa de su comportamiento. ¿A qué me refiero? Cuando dice los cuales no son engendrados de sangre. La sangre habla de linaje, de la trascendencia hereditaria, ¿verdad? El linaje, la sangre que llevas en tus venas. Entonces, muchos bromean mucho diciendo, bueno, es que yo soy de sangre azul, yo tengo linaje real. Cada cual pues dice tener un origen, que su linaje, sus ancestros vienen de tal línea sanguínea, ¿verdad?, que los hace especiales. Cuando hablamos de ser engendrados no de sangre, es decir, que los hijos e hijas de Dios ya no confiamos en un linaje humano, en que nuestros ancestros nos heredaron algo, ni positivo ni negativo. Mucha gente pone de excusa y dice, mire pastor, yo tengo mal carácter, es que mi tatarabuelo era terrible, un carácter horrible, mi abuelo igual, mi papá lo mismo, y yo, es que de sangre somos así. La palabra claramente dice, un hijo y una hija de Dios no es engendrado ya de sangre. Es decir, que no va a dar como excusa el hecho de que sus antepasados son así, o fueron esto, o cometieron este pecado, y ha trascendido de generación en generación, y por eso yo soy así, porque tú ya no eres engendrado bajo la sangre, humanamente hablando. Primer punto, ¿verdad? Entonces, deja de dar esa excusa. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi familia, mi apellido, somos así porque todos los de mi familia, eso lo llevamos en la sangre. No, nadie, cuando hablamos de un hijo o una hija de Dios, no llevas en tu sangre la herencia humana. Entonces, ya no es los cuales no son engendrados
de sangre. Segundo, dice que no son engendrados por voluntad de carne. Esto se refiere al aspecto físico. ¿Cuántos hijos han sido engendrados sin ser deseados? Solamente por el deseo sexual de un hombre de tener relaciones con una mujer y la embaraza. No siempre tiene que ser una violación, simplemente alguien que sin amor o fuera del matrimonio, en cualquier tipo de relación extramatrimonial, embarazó a una persona. Y muchas personas son fruto, varones o mujeres, son fruto de un embarazo que no fue por amor, no fue planificado, no fue dentro del matrimonio, solamente el deseo de voluntad de carne. Un hombre que quiso tener sexo con una mujer y le embarazó. Y no puedes tampoco dar esa excusa, entonces decir, no, pues es que yo no tengo un futuro porque soy un hijo, una hija no querido. A mí mi mamá quiso abortar, mi papá nunca me quiso tener. Mi papá me embarazó a mi mamá y se fue, se desapareció, nunca supimos nada de él. Entonces por eso mi vida es así, porque yo no he tenido un respaldo en familia. Si ese es tu caso, si tú sientes que en tu vida tus padres no aparecieron, tu mamá no quiso tenerte, tu papá embarazó a tu mamá y eres, como muchos lo llaman, no, por el destino, una coincidencia del destino, yo nací a pesar de que nadie quería que apareciera en este mundo. No es así. Por eso la palabra dice, un hijo o una hija de Dios no es engendrado por voluntad de carne. No es el resultado de un acto sexual o de un deseo carnal. No. Así que esa no es la razón. Si como hijo o hija de Dios estás viviendo en un futuro o un presente que no tiene trascendencia, que no le ves un avance, no puedes decir que es porque fue tu origen de esa manera. Desde que fuiste engendrado fue así. Porque un hijo o hija de Dios no es engendrado ya por la sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Es el tercer punto en que muchas veces los hijos o hijas tienen un propósito de ser engendrados. Hay gente que dice, bueno, es que yo quiero que mi apellido trascienda. No puede morir el apellido. Y en base a eso, muchos detestan a las mujeres. Y andan atrás de la esposa a ver, tengamos hijos, hasta que salga un varón. Porque atribuyen a que con el varón entonces se trasciende el apellido. Y tienen sueños para su hijo varón. Y aquellos que no, también muchas veces las parejas hacen ya planes para sus hijas mujeres. Es que tú vas a hacer esto y esto y esto. Es un deseo de voluntad de varón. Es decir, ya hay una planificación en el deseo de los padres de hacer algo con esa vida. Entonces mucha gente vive su vida diciendo, pues mire, yo soy doctor, yo nunca quise ser doctor, pero soy doctor, o soy abogada, o soy arquitecta, o soy ingeniero, porque mis padres desde pequeño, como mi papá también es, me dijeron que yo también, y todos en la familia han sido, y por eso soy lo que soy. No eres fruto de la voluntad que tus padres han tenido de que tú llegues a hacer algo. No es por voluntad de varón, entonces no es por sangre, de linaje, no es por voluntad de carne, por un simple acto sexual, un deseo sexual, o embarazar a una mujer por tener relaciones, y tampoco es por voluntad de varón con un destino planificado por tus padres que tú estás aquí. Un hijo o una hija de Dios es lo que es por la voluntad de Dios. Entonces, tus argumentos y esas excusas quedan fuera. Porque aún muchas veces Satanás usa eso para decirte, es que tú vienes de tal familia, es que tú tienes tal apellido, es que tú naciste para esto, es que a ti nadie te quiso, tú estás aquí en el mundo por nada. Nadie quería que estuvieras aquí, estás por casualidad. No es así. Dios te dice, estos argumentos no sirven. Porque un hijo y una hija de Dios no ha sido engendrado por eso. Es engendrado por la voluntad de Dios. Tú y yo estamos aquí
porque a Dios en su infinita gracia y su inmensa voluntad le plació el darnos la vida. Y con la vida que nos ha dado un propósito en la voluntad de Dios. Nos ha dado un linaje. Dice que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Entonces ya tenemos un linaje. Tenemos no voluntad de hombre, sino voluntad de Dios. Y hay un plan para nuestra vida. No estamos aquí por un deseo simplemente, más que aquel plan que está en el corazón de Dios, que ha dado un plan para tu vida y para mi vida. Entonces, entendiendo esto, nuestra vida toma un rumbo diferente, porque ya no tenemos de parte de Satanás esa excusa de decir, es que tú esto y vienes de acá y naciste por esto acá, nadie te quiso, ya tu vida está planificada, tú tienes que ser lo que tus padres quieren que sea. Tú tienes que ser lo que Dios ha planificado que sea, porque Él te ha engendrado. Ya no eres fruto de la carne, sino fruto del Espíritu. Y eso es lo que Jesús hablaba a Nicodemo, un nuevo nacimiento, engendrado desde el momento de ser engendrado, ya no es por la parte humana y carnal, sino por la parte espiritual y divina. Entonces nuestra nueva naturaleza, como hijos e hijas de Dios, es una naturaleza especial, una naturaleza en Dios, por la voluntad de Él. Ya no esa naturaleza carnal, sino la naturaleza en el Espíritu. Entonces nuestra vida es diferente. Y entonces nuestros propósitos en esta tierra son distintos y ya no tenemos excusa para mantenernos en situaciones de las cuales no debemos permanecer. Tenemos en Dios y en su voluntad el poder de salir de ahí y decir, yo soy un hijo y una hija de Dios y ya no vivo por esto. Soy engendrado por la voluntad de Dios y el Espíritu Santo es el que gobierna y guía mi vida. Espero haya quedado claro esto. Si alguien tiene un comentario, quiere una aclaración más, escríbame por interno, podemos conversar al respecto. Pero espero que esto nos ayude a de una manera sencilla poder aclarar el hecho de que somos nuevas criaturas, engendrados en la voluntad de Dios. Desde el principio, desde antes de tu nacimiento, Dios ya tenía un plan para tu vida y para mi vida. Gracias a Él que lo hizo de esa manera y que no dependemos de todas las circunstancias y las excusas humanas para mantenernos en el mal, en el pecado, en el error, sino tenemos una vida y un plan en Dios para seguir y avanzar con cada uno de nuestros caminos en su gracia y en su amor. Permítame orar. Señor, gracias porque somos hijos e hijas tuyas y en ti está nuestro propósito. Señor, qué bueno poder entender que la parte humana, la parte carnal, Señor, desaparece cuando en nuestro nuevo nacimiento somos engendrados en tu voluntad, oh Dios. Y espiritualmente somos nuevas criaturas. Y nacemos de nuevo para que ya no seamos gobernados bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Para que podamos tomar conciencia, Señor, en nuestro caminar. Para no alimentar la carne, sino el Espíritu, Señor. Porque la carne es para muerte, mas el Espíritu es para vida. Vivifica, Señor. Gracias porque esa es la vida que quieres para cada uno de nosotros. Yo bendigo a cada hijo e hija tuya que está escuchando esta noche, Señor. Y si Satanás ha puesto esas excusas en su mente, en su corazón, y han estado viviendo una vida de mediocridad, de pesimismo, Señor, de estancamiento, oh Dios, permite que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y abra nuestros ojos para entender que somos creados y engendrados bajo tu voluntad. Señor, que hay un plan precioso para nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. No te olvides de compartir este video. Si hay algo que debes aclarar para otra persona, compártele esta palabra. Así tal vez la confusión en la que está viviendo, la situación de su vida pueda ser aclarada en su mente, en su corazón. Y esta palabra siempre, siempre la palabra de Dios lleva fruto. Así que compártala para que otros también sean bendecidos con esta palabra. Que el Señor los bendiga también a cada uno de ustedes. Gracias por mirar estos videos, gracias por compartirlo en sus redes sociales. Si edifican tu vida, puede edificar la vida de otro también. Así que compártelo. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, de su servidor, el pastor Jonathan Prados, desde la ciudad de Corona,
en California. Nos vemos el día de mañana y continuamos en el estudio de Jesús en orden cronológico en el Evangelio según San Juan. Hasta el día de mañana. Bendiciones. Saludos, Jenny y Panchito.